Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, vamos a retomar el tema que tenemos pendiente es dentro de los medicamentos que controlan el dolor. Estamos hablando de los AINES y dentro de los AINES estamos hablando de los salicilatos. Si mal no recuerdo, lo último que vimos fue estábamos viendo los efectos de los salicilatos sobre diferentes tejidos, diferentes órganos del cuerpo humano, y entonces ya habíamos visto algunos de ellos y hoy seguramente terminaremos con esto. Antes de empezar, quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda para poderla resolver. Bueno, entonces, si no hay preguntas, creo que ayer nos quedamos en los efectos de los salicilatos sobre la sangre como tejido. Sí, creo que ahí nos quedamos. Sí, doctor. Sí, entonces, un efecto muy importante que tienen los salicilatos es el efecto antiinflamatorio. Para entender esto bien, recuerden ustedes que es inflamación para empezar. Y mencionábamos que la inflamación es algo normal, es algo que se debe esperar. Cuando un tejido se lesiona, cuando un tejido se daña, cuando un tejido se enferma, muy frecuentemente ese tejido se inflama. Como respuesta, se inflama. Recuerden ustedes que la inflamación entonces es un proceso complicado. Es un proceso complicado en donde intervienen muchos factores al mismo tiempo, casi en forma simultánea, y que debemos tomar en cuenta cuando queremos explicarnos lo que llamamos efecto antiinflamatorio en algún medicamento. Los salicilatos son muy buenos antiinflamatorios. Tan es así que todavía en la actualidad, después de que son medicamentos archiviejitos, ¿verdad? Acuérdense que empezaron a salir a la venta, decíamos, a finales del siglo XIX, ya para entrar al siglo XX, el siglo pasado. Pues sí, todavía los salicilatos se siguen utilizando y se siguen utilizando con éxito, se siguen utilizando con buenos resultados, buscando su efecto analgésico, pero también buscando su efecto antiinflamatorio. Hay una especialidad médica, la reumatología, que precisamente el objetivo de esta especialidad es formar médicos especialistas en este tipo de enfermedades, que son enfermedades degenerativas. No podemos decir que sean propias de cierta edad, porque la artritis reumática o artritis reumatoide, hay una modalidad juvenil que se manifiesta a veces desde los niños de 7 años de edad aproximadamente. Entonces no podemos decir que es una enfermedad propia de ancianos, propia de personas ya de edad avanzada, no. Una artritis reumatoide puede entonces manifestarse en personas de diferentes edades. Lo más común, claro, lo más frecuente
es que sean personas ya de cierta edad en adelante, pero también se puede presentar en personas muy jovencitas, ¿sí? Entonces, artritis reumática o artritis reumatoide, el término itis significa inflamación, insisto. Artros es articulación, articulaciones inflamadas. Esto es básicamente el problema de base, el problema patológico de base en una artritis reumática o reumatoide. Entonces, ¿cómo se manifiesta el efecto antiinflamatorio de los salicilatos en una persona con estas enfermedades, con estos problemas de salud? En primer lugar, los salicilatos, para actuar como antiinflamatorios, en muchas ocasiones suprimen, inhiben las reacciones antígeno-anticuerpo. Recuerden que hay inclusive enfermedades que conocemos con el nombre de enfermedades alérgicas. Ejemplo, los asmáticos. Ejemplo, aquellas personas que son intolerantes a algunos medicamentos o algunos alimentos o algunos elementos del medio ambiente, etcétera, es a los que catalogamos en ocasiones de alérgicos. ¿Cómo actúan entonces los salicilatos para manifestar un efecto antiinflamatorio? Decíamos entonces, lo más frecuente que hacen estos medicamentos es suprimir, es inhibir una gran variedad de reacciones antígeno-anticuerpo. Antígeno-anticuerpo. Recuerda, ¿qué es un antígeno? Un antígeno es toda sustancia o elemento extraño que por cualquier circunstancia, por cualquier vía, penetra a tu organismo y te hace daño, te molesta, te produce enfermedad, te saca de balance. ¿Sí? Entonces, una sustancia extraña, un organismo extraño, bacterias, virus, etcétera, ¿verdad? Pueden entonces, en general, tomar el nombre de antígenos. Algo extraño llega a tu cuerpo, pero tenemos defensas. Recuerda que tus leucocitos, tus glóbulos blancos, son células que nos protegen muy efectivamente, muy bien, muy efectivamente, en caso de alguna enfermedad, en caso de que tengamos una invasión de organismos o de sustancias extrañas. Muchos de ellos formando proteínas específicas conocidas con el nombre de anticuerpos que van a actuar contra esos antígenos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, son proteínas específicas. Quiere decir que no sirven para todo, no nos protegen para todo, sino que nos protegen exactamente para lo que nos molesta en este momento. En el momento de una enfermedad, de una invasión por sustancias o gérmenes extraños. Entonces, bueno, cuando chocan nuestras defensas con elementos extraños, el resultado generalmente es un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio. Por ejemplo, cuando nos enfermamos en aparato digestivo por la ingesta de alimentos en malas condiciones, alimentos probablemente echados a perder, alguna cosa así, ¿verdad? Muy probablemente entonces esos alimentos con sustancias ya que nos perjudican, a veces incluso hasta con parásitos, con bacterias que también nos van a causar molestias en nuestro aparato digestivo,
pues entonces todo esto va a provocar un choque de ellos con nuestras propias defensas, que son nuestros anticuerpos. De aquí entonces van a resultar entonces respuestas características de la inflamación. Una persona entonces enferma por haber ingerido alimentos en mal estado muy frecuentemente tiene enteritis, tiene gastritis, tiene colitis. El término itis quiere decir inflamación. Gastritis, gastros, estómago, estómago inflamado. Enteritis, enterón, intestino, intestino inflamado. Colitis, colon, intestino grueso, inflamado. Entonces ahí tienes una inflamación. No necesariamente tienes que sangrar, no necesariamente tienes que ponerte gravísimo. A veces son cuestiones de todos los días, ¿sí? Por diferentes vías. A veces nos enfermamos, tenemos enfermedades respiratorias. Un simple resfriado es una infección que trae como consecuencia una rinitis. La mucosa nasal se inflama habitualmente porque ahí es la vía de entrada del virus del resfriado común. Ahí llega principalmente a empezar a dañarnos, a hacernos daño. Ahí empieza entonces un proceso inflamatorio. Pues bien, entonces, los salicilatos entonces van a actuar suprimiendo una gran variedad de reacciones antígeno-anticuerpo, como por ejemplo la inhibición de producción de anticuerpos. ¿Sí? A veces los leucocitos, en su afán de protegernos, se salen de control. ¿Sí? Se salen de control y empiezan a producir una gran cantidad de anticuerpos que van a producir entonces un choque importante de nuestras defensas contra los antígenos. Y nos vamos a sentir mal, en ese momento nos vamos a sentir mal. Los salicilatos entonces van a actuar como supresores, como inhibidores de la producción exagerada de anticuerpos en muchas ocasiones. En otras ocasiones, los salicilatos impiden la agregación antígeno-anticuerpo. Los anticuerpos entonces se pegan inmediatamente contra los antígenos para destruirlos. Cuando entonces tenemos molestias por ese choque antígeno-anticuerpo, los salicilatos a veces desactivan ese contacto entre los antígenos y los anticuerpos en algunos casos, y entonces así manifiestan su efecto antiinflamatorio. La liberación de antígeno inductor de histamina, lo mismo, ¿verdad? Los salicilatos también pueden impedir la liberación de este antígeno inductor de histamina. La histamina es una sustancia que muy frecuentemente está presente en las reacciones inflamatorias, y la histamina a veces nos perjudica, ¿sí? La histamina, sobre todo el exceso de histamina, nos puede hacer sentir mal. Entonces los salicilatos intervienen en estas reacciones propias de una inflamación para entonces estabilizar nuestros tejidos y entonces volvernos nuevamente lo más pronto posible a nuestro estado de salud. Además, recordar que los salicilatos también estabilizan las paredes de los capilares. ¿Para qué? Para que los capilares no dejen escapar líquidos propios de la sangre, en donde van también una gran cantidad de leucocitos o células de defensa. Entonces, estabilizan la permeabilidad de los capilares y pueden también afectar
estimulando, principalmente estimulando la producción de proteínas especiales, glucoproteínas especiales en nuestros tejidos inflamados, nuestros tejidos dañados, para que estas glucoproteínas formen especies de barreras, especies como de muros o de paredes en nuestros tejidos dañados, en nuestros tejidos lastimados, para que el fenómeno inflamatorio no se vaya a diseminar en otros tejidos sanos. Entonces, los salicilatos en muchas ocasiones estimulan la formación de estos muros, de estas paredes, de estas barreras, para que el fenómeno inflamatorio no se vaya a salir de control. Entonces, estas son mecanismos por medio de los cuales los salicilatos manifiestan, vuelvo a repetir, manifiestan su efecto antiinflamatorio. Efectos, vamos a ver ahora otros efectos de los salicilatos, efectos endocrinos, efectos sobre glándulas endocrinas. Cuando se abusa de los salicilatos, sobre todo, cuando se consumen en dosis altas, dosis importantes, los salicilatos pueden estimular un exceso de producción de hormonas suprarrenales. Esto nos puede también hacer sentir mal. Recuerda que las hormonas suprarrenales generalmente están relacionadas con el fenómeno de estrés, ¿sí? De tensión nerviosa principalmente. Entonces, si tenemos un exceso de hormonas esteroides circulando en nuestro organismo, pues entonces nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir estresados, como dice la gente, ¿sí? Preocupados, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que se deriva de ahí, por exceso de hormonas suprarrenales. ¿Por qué razón? Porque el exceso también de los salicilatos pueden provocar esta reacción. Entonces, hay que tener cuidado. En relación con las hormonas tiroideas, acuérdense que la glándula tiroides es una glándula que encontramos en el cuello y que produce hormonas relacionadas con el consumo de oxígeno en todos nuestros tejidos. Bueno, les voy a decir esto. Recuerden que mencionábamos que en el aparato respiratorio a veces los salicilatos pueden producir aumento en el consumo de oxígeno. Y no solamente en aparato respiratorio, sino en todos los tejidos. Las hormonas tiroideas también aumentan el consumo de oxígeno. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando tomamos salicilatos, que puedes entonces tener problemas con la producción de hormonas tiroideas. Tener problemas con su producción porque tienen el mismo objetivo común, aumentar el consumo de oxígeno en los tejidos. Esto lo hacen normalmente tus hormonas tiroideas, pero cuando tomas salicilatos, ahora los salicilatos también aumentan el consumo de oxígeno. Esto inhibe la producción de hormonas tiroideas. Es como si dijeran las hormonas tiroideas, pues ya para qué voy. Si ya los salicilatos están haciendo mi papel, mi trabajo, aumentar el consumo de oxígeno en los tejidos, entonces la producción de hormonas tiroideas puede disminuir. Puede disminuir y nos puede afectar. Entonces, esto hay que tenerlo siempre presente. No es de todos los días. Sí, no es frecuente esto, pero hay que tenerlo presente. Una cosa que hay que tener presente también de los salicilatos es cuando coinciden con un embarazo en una mujer embarazada. ¿Qué pasa con los salicilatos y el embarazo? Bueno, una de las inquietudes frecuentes o relativamente frecuentes de una mujer embarazada es en relación a los medicamentos que consume durante el periodo del embarazo.
porque muchas personas ya están al tanto que todo lo que consume la mamá también puede llegar al cuerpo, al organismo del producto, al organismo del bebé. Si la mamá consume salicilatos, muy probablemente los salicilatos, a través de la placenta, de la circulación placentaria, pueden llegar también al organismo del bebé, ¿sí? Y les inquieta mucho a las señoras embarazadas que vayan a tener problemas de malformaciones congénitas, el bebé que transportan ellas, que tienen en su vientre, que vaya a salir pues con alguna malformación congénita. Esto no está comprobado, ¿sí? Esto no está comprobado. No son teratogénicos, es decir, los salicilatos no producen malformaciones congénitas en dosis normales, en dosis habituales, en dosis usuales. Por ejemplo, una mamá con un embarazo, le duele la cabeza, tiene una jaqueca, una migraña. No encuentra otra cosa más que una aspirina, se la toma. Bueno, pues no va a haber problemas, ¿sí? No va a haber problemas. A menos que el bebé ya venga condicionado o ya venga con alguna malformación, ¿verdad? Pero no va a haber problemas por el consumo de esa tabletita de aspirina. Entonces que no haya ese temor. Lo que puede suceder con un recién nacido es que al nacer, sobre todo cuando la mamá ha tomado salicilatos en tiempos prolongados, en periodos prolongados de tiempo, pueda nacer con bajo peso corporal. Niños delgaditos, niños con bajo peso corporal. Esto es lo que puede suceder, ¿verdad? Pero de ninguna manera enfermos, de ninguna manera mal formados, ni mucho menos. ¿Sí? Luego, otra cosa que hay que tomar en cuenta de los salicilatos con el embarazo son las hemorragias. En algunas ocasiones, las mamás, las señoras, las mujeres embarazadas, dicen ellas, se me quiere adelantar el parto. Es entonces cuando empiezan a sentir, antes de su fecha de parto programada, empiezan a sentir contracciones dolorosas en su vientre y en algunas ocasiones hay expulsión de sangre por vía vaginal, pequeñas cantidades de sangre. Hay que tener cuidado con esto. Esto lo debe conocer inmediatamente el médico obstetra, la persona, entonces el médico que está controlando el embarazo de aquella persona, de aquella señora. Porque acuérdate que los salicilatos tienen efecto anticoagulante. Y si aquella persona tiene problemas de sangrado, cuidado, porque puede tener una pérdida importante de sangre. Lo mismo después del parto. Después del parto, cuando viene el alumbramiento, porque una cosa es el parto y otra cosa es el alumbramiento. El parto es cuando nace el bebé y el alumbramiento es cuando sale la placenta. Pues cuando sale la placenta generalmente hay pérdida de sangre porque la placenta está firmemente asentada, firmemente pegada en las paredes del útero de una mujer con un embarazo. Sale el bebé y luego después a continuación sale la placenta se tiene que desprender y deja a veces una especie como de herida en donde va a haber un poquito de sangrado cuando se desprende la placenta y sale finalmente fuera del cuerpo de la madre. Cuidado con esta pérdida de sangre porque si la mamá está tomando salicilatos puede entonces complicarse, puede hacerse una pérdida mayor de lo normal. Entonces, aquí hay que tomarlo en cuenta.
Y por último, también tomar en cuenta lo siguiente. Los bebés cuando están en el vientre materno, pues están en proceso de formación, todos sus tejidos y sus órganos se están formando. El corazón no es la excepción. El corazón del bebé se está formando. E inicialmente las cavidades derechas del corazón van a comunicarse con las cavidades izquierdas del mismo, las aurículas y los ventrículos. Y también la arteria pulmonar y la arteria aorta van a tener comunicación. Estas comunicaciones son temporales porque el corazón está en proceso de formación y conforme avanza el tiempo, poco a poco se van formando los tabiques que separan las aurículas y los ventrículos del lado izquierdo y del lado derecho. Para que cuando el bebé salga, para que cuando el bebé nazca, ¿verdad? Ya su corazón esté perfectamente bien formado y no se mezcle la sangre del corazón derecho con la sangre del corazón izquierdo. Esto es válido también para la comunicación entre la arteria pulmonar y la arteria aorta. También que no haya entonces comunicación de sangres entre uno y otro, ¿sí? Es necesario entonces que ese conducto que comunica las dos arterias se vaya cerrando para que cuando el bebé nazca también ya cada arteria ya no tenga comunicación con la otra. Pero a veces los salicilatos provocan un cierre prematuro de este conducto arterial entre la arteria aorta y la arteria pulmonar, y esto puede perjudicar al bebé. Por eso tenemos entonces más bien como prevención, mejor pedirle a aquella persona, a la mamá embarazada, que no consuma salicilatos durante su embarazo. Y así nos quitamos del problema. Por último, otro efecto importante de los salicilatos. Sí, los salicilatos tienen un efecto que conocemos con el nombre de queratolítico. Queratolítico. Esta palabra es también compuesta por dos raíces. Lisis, lítico, lisis, quiere decir destrucción. Y por otro lado, querato, queratina, viene de queratina. ¿Qué es la queratina? La queratina es una proteína que forman nuestras células epiteliales, sobre todo en la piel. Encontramos formación de queratina en la parte más superficial de la piel. La queratina en formación es blanda, pero una vez ya terminada, ya como producto final, como producto terminal, la queratina se endurece. Acuérdate que tus uñas son queratina, tu cabello es queratina, y ve lo resistente que es la queratina en tus uñas y en tu pelo también, por supuesto, ¿verdad? Entonces, se dice que los salicilatos tienen efecto queratolítico, es decir, que destruyen los depósitos de queratina. Esto no es válido ni para el pelo ni para las uñas, es válido nada más para la piel, algunas zonas de la piel que en algunas ocasiones sufre por contacto directo, constante, sufre entonces depósitos de queratina abultados, sobre todo en las palmas de las manos y en los pies. Por ejemplo, cuando uno de tus zapatos te molesta, ¿sí? Cualquiera de los dos te molesta, y sientes entonces la incomodidad cada vez que caminas, ¿verdad? Cada vez que das un paso, pues entonces el tallón, el frote del zapato sobre alguna zona de la piel
de tu pie. La piel de esa zona va a reaccionar aumentando la cantidad de queratina que produce, formando a final de cuentas un abultamiento que las personas común y corrientemente conocen como una callosidad o un callo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una callosidad? Un callo, un depósito de queratina. Es la manera como se protege la piel ante un estímulo que la está molestando constantemente, en este caso el zapato que te aprieta. También en las manos a veces hay depósitos de queratina, sobre todo en aquellas personas que trabajan mucho con sus manos, que ejercen un trabajo manual, básicamente. Estoy hablando de trabajadores de la construcción, etcétera, etcétera, mecánicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues sí, vemos sus manos callosas, ¿verdad? Sus manos entonces con depósitos de queratina. Pues bien, a veces, sobre todo en los pies, el tener una callosidad es molesto, duele, provoca molestias, provoca dolor. Y entonces, bueno, pues en lugar de ir con el pedicuro, en lugar de ir con el especialista en el cuidado de los pies, pues luego a veces en los puestos callejeros venden pomadas callicidas, es decir, para levantar, para retirar, ayudarte a retirar esas callosidades del lugar donde las tienes, sobre todo en tus pies, ¿sí? En lugar de rebanártelas con una navajita o algo así, se utilizan esas pomadas que tienen salicilatos, porque los salicilatos tienen un efecto queratolítico, es decir, destruyen los depósitos de queratina. Entonces, bueno, esto es bueno, sobre todo para un tratamiento de problemas de la piel con aumento en los depósitos de queratina y bajo la vigilancia del médico dermatólogo, especialista en piel, especialista en enfermedades de la piel. Entonces, no es recomendable aplicarse estas pomadas indiscriminadamente porque entonces puedes perjudicar la piel sana. Sí, vas a terminar con el callo y luego después vas a tener a lo mejor problemas con tu piel sana. Entonces, mejor estar bajo la vigilancia del dermatólogo para que esto no ocurra y vuelvas entonces a la normalidad. Estos son entonces los efectos farmacológicos, ¿sí?, que encontramos con el uso de los salicilatos. Como ven ustedes, entonces desencadenan una gran cantidad de efectos farmacológicos. ¿Qué es lo que generalmente les pedimos a los salicilatos cuando los usamos clínicamente? 1. Efecto analgésico, es decir, contra el dolor. 2. Efecto antiinflamatorio, es decir, contra una inflamación muy molesta. ¿Sí? 3. Efecto antipirético, para que nos disminuya, nos ayude a disminuir nuestra temperatura elevada, la calentura que en ocasiones nos molesta en alguna enfermedad. ¿Sí? Estas son entonces las 3 aplicaciones clínicas que tienen más uso en el organismo de cualquier persona. Quisiera saber si hay preguntas, hay dudas. Doctor, ¿cómo había dicho que era la primera función clínica de los salicilatos? Efecto clínico, perdón. Cuando los usamos clínicamente, los buscamos por su efecto analgésico contra el dolor, por su efecto antiinflamatorio contra la inflamación
exagerada sobre todo, y por su efecto antipirético, es decir, en contra de la temperatura elevada. ¿Sí? Para volver a tener una temperatura normal en nuestro cuerpo. No sé si haya contestado la pregunta. Sí, doctor, gracias. Por nada. Otra pregunta, otra cosa. Doctor, en el caso que dijo que inhiben las reacciones de anticuerpo con antígenos, ¿no afecta ninguna otra enfermedad? O sea, es que, por ejemplo, había escuchado en un artículo que tomar aspirina cuando tienes COVID o para intentar tratarlo aumenta el riesgo de muerte. Bueno, pues en cierta medida sí. Yo no he visto no he estado al tanto de esa información, pero acuérdate que la inflamación es una parte normal, una respuesta normal de tus tejidos lastimados, de tus tejidos enfermos. Que la inflamación es un conjunto de eventos que suceden en esos tejidos enfermos simplemente con el objetivo de protegerte, con el objetivo de devolverte nuevamente la salud perdida, nada más. Por eso la inflamación no debemos controlarla, pero no inhibirla, no hacerla desaparecer. Por eso todas las reacciones antígeno-anticuerpo involucradas en una reacción inflamatoria, pues debemos estar al tanto de ellas para mantenerlas dentro de control, que no se vayan a salir de control tus leucocitos, como sucede en algunas ocasiones, y entonces ya no solamente vas a tener la enfermedad propiamente que tenías anteriormente, sino ahora una respuesta de tipo alérgico agregado. Entonces, sí, hay que usar los salicilatos por su efecto antiinflamatorio, pero con cuidado para entonces mantener tus reacciones de defensa, tus reacciones de protección, dadas principalmente por los leucocitos dentro de control y que no se vayan a salir de ahí. Bueno, pues entonces interrumpimos aquí para terminar finalmente en la próxima clase y seguir entonces con otros medicamentos que controlan el dolor. Voy a pasar lista antes que se vayan. Aranda. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Arenas. Presente, doctor. Barajas. Presente, doctor. Cabrera. Presente. Canales. Casillas. Presente. Cázares Mezquita. Presente. Cázares Barragán. Presente. Cervantes. Presente. Cruz. Presente. Del Villar. Presente. Delgadillo. Presente. Frausto. Presente. García de la Torre. Presente. García Romero. Presente. Hernández. Presente, doctor. Infante. Presente. Doctor, creo que me brincó. Soy Huerta. Ah, sí, perdón. Huerta. Infante. Presente, doctor. Lara Marta. Presente. Lara Ríos. Lee. Presente. Londoño. Presente, doctor. López. Presente, doctor. Marín. Presente. Marún. Presente. Mesa. Presente. Mireles. Presente.
Munguía, Presente. Muñoz, Presente. Navarro, Presente, doctor. Ocampo, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Orozco Arias, Presente, doctor. Orozco Gallardo, Presente, doctor. Orozco Rentería, Presente. Pacheco, Presente. Tío, Presente, doctor. Preciado, Presente, doctor. Ramírez, Presente, doctor. Buenas Reyes, buenas tardes. Presente, doctor. Rodríguez, Presente, doctor. Romero, Presente, doctor. Romo, Presente, doctor. Ruiz, Presente, doctor. Salcedo, Presente. Sánchez Casillas, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Sánchez Gutiérrez, Buenas tardes, doctor. Presente. buenas tardes. Sánchez Sendejas, Buenas tardes, presente doctor. buenas tardes. Santana, Presente, doctor. Tapia, Presente, doc. Valdés, Presente, doctor. Villalpando. Presente, doctor. Bueno, muchas gracias y nos veremos la próxima. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, Hasta doctor. luego. Buen día. Hasta Hasta luego. Buen provecho. Gracias.